Hola, bienvenidos. Voy a hacer un vídeo un poco extraño. Hoy estoy de viaje en Fort Worth, en Texas, como a 45 minutos así de Dallas. En Fort Worth es una ciudad pequeña. No es un centro cultural importante y sin embargo tiene uno de los museos más bonitos que existen. El edificio es de Louis Kahn. Recordar que hicimos un vídeo de Louis Kahn. No voy a fijarme mucho en el edificio, pero es una belleza. Tiene además a un lado una pequeña ampliación de Renzo Piano y al otro el Museo de Arte Contemporáneo de aquí de Fort Worth, que es un edificio de Tadao Ando, y los dos rindiendo homenaje a Louis Kahn, que es una figura reconocidísima, y es muy exquisito todo lo que hay por aquí. Y la colección que tiene este museo, el Museo Kimbell, es pues absolutamente sorprendente, muy pequeña, no sé cuántos cuadros tiene, pero a lo mejor puestos, a lo mejor hay 120, 140, no sé, hay algunas otras cosas, esculturas. Enseño un poquito más del interior del edificio, ya nada más. Ya nos dedicamos a ver pintura. Museo muy especial, entonces no sé, se me ha ocurrido hacer un recorrido de algunos de los cuadros y explicar algunas cuestiones básicas que me interesan. Una especie de lección de historia del arte a través de 15 cuadros, algo así, de este museo. Mirar esto. Este es un cuadro que apareció en el mercado del arte. Año 2009 lo han comprado. Un cuadro que yo conocí en el Museo Metropolitano en Nueva York. Lo estudiaron allí primero, decidieron no comprarlo, no estaban seguros, lo compró este museo. Se considera el primer cuadro conocido de Miguel Ángel, pintado cuando tenía unos 12 años de edad, algo así. Este vídeo es una cosa un poco espontánea, sin haber comprobado información ni nada. Es un cuadro que lo que hace es copiar un grabado de Martin Schongauer, de un grabador alemán muy importante. Y por lo tanto no es una obra de creación original de Miguel Ángel. Pero aún así, como documento de una de las máximas, algunos pensarían que la máxima figura de toda la historia del arte europeo, pues es un cuadro de una enorme importancia. Nos dicen, tanto Vasari como Condivi, que son los biógrafos que con más cuidado tratan la vida de Miguel Ángel, que hizo una copia pintada de Las Tentaciones de San Antonio de Schongauer. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Fijaros que la parte más creativa del pintor, el paisaje, es muy esquemático, lo cual no es una virtud en este momento. Lo ha sido antes, lo será en el siglo XX, por ejemplo. Pero esa montaña que veis al fondo pues tiene poco matiz, se solapan pocas distancias, el barco, las olas, etcétera, pero claro, un chico muy joven. Bueno, un cuadro interesante como documento, pero claro, como documento nada más y nada menos que de Miguel Ángel joven. Fra Angelico, uno de los cuadros pequeños de las predelas, de las partes bajas de los altares. Si vais al Prado, en la Anunciación de Fra Angelico, en la parte baja de la Anunciación, pues hay muchas imágenes de este tipo. Pintor exquisito, más o menos 1430. Y fijaros que los objetivos declarados de la pintura renacentista en este momento: ilusión de espacio, ilusión de volumen de 3 dimensiones, ilusión de movimiento, de expresión, imitación de la estética de los antiguos en las telas o en las poses, etc. Pintor que empieza a avanzar un camino que culminará unos 80 años después en el arte Rafael, Miguel Ángel y algunos otros, en el cual esos objetivos declarados de la pintura se consiguen, se llega a su plenitud. Pues aquí lo que vemos es un poco esfuerzo. Las virtudes principales del cuadro no son aquí la consecución de esos objetivos, sino otras cosas, ¿no? Imaginación, los diablos, la belleza de los colores. La sensación de esfuerzo también es una cosa que podemos entender como una virtud que admiramos, que se transmite bien en la pintura. Tema interesante este de un pintor que está intentando algo que él no va a conseguir plenamente, que tardará 2 o 3 generaciones en conseguirse. ¿Es peor pintor que quien lo consigue 70 años después? Pues yo creo que la respuesta es no. Quizá lo es si aislamos solamente ese proyecto, pero tiene otras virtudes que son las que admiramos en él. En este caso, esa intensidad e inocencia de expresión, por ejemplo, me parece a mí en la figura vestida de rojo a la izquierda. No sé si esto se está grabando bien o no. Mantegna, más o menos 1480, 1490, una Virgen con niño, San José, Isabel y San Juan Bautista, abajo a la derecha San Juanito. Precioso Mantegna. Mantegna es un pintor muy escaso. Es raro ver Mantegnas y cuando se ven pues es una cosa especialmente emocionante. Muy conseguido el objetivo. En esta especie de teleología, este proyecto común, compartido, de largo recorrido que es la pintura del Renacimiento, pues algunos objetivos están claramente mejor conseguidos ahora que antes. La inspiración de las poses de la escultura antigua, volumen de las figuras, sensación de que las posturas son realistas, las expresiones también, los pliegues de la ropa, etc.
ilusionismo, que nos convenzan de que lo que estamos viendo podría ser real, aunque es una realidad que pertenece a un ámbito más elevado, es idealista, siempre es así en esta época. Y sin embargo hay dificultades técnicas que aún no están resueltas. Fijaros la mano derecha de Jesús, ese escorzo frontal, pues aún no lo ha podido hacer. A Mantegna le interesa mucho, lo intenta muchas veces. Hay un famoso Cristo recostado que estamos viendo desde sus pies que él pintó. Es interesante también, ¿no?, esta cuestión de que él está intentando hacer cosas que no consigue hacer plenamente y que conseguirán hacer plenamente otras generaciones posteriores. Y aunque eso podemos entender que es una limitación, que él no ha conseguido plenamente el objetivo que él mismo se ha marcado, el cuadro es estupendo por otras virtudes, que en parte es esta especie de ánimo, emana en parte, yo creo, de los gestos de sus personajes, del tipo físico, esas caras, esas expresiones que son muy de Mantegna. Se ha estudiado poco la historia de las expresiones, los tipos físicos, las caras en los pintores, pero definen mucho la diferencia entre unos pintores y otros. Un cuadro de Bellini, 1500 está. Veis claramente que en esta, si entendemos el arte como la consecución de este objetivo que se marcan los propios pintores, no sé si esto está viéndose todo un poco borroso, pero si entendemos la pintura de esa manera, pues Bellini en este cuadro es más convincente, su ilusionismo, su realismo. Este Cristo es un Cristo, vemos más profundidad, vemos una cara más real, volumen, sombra, luz, etc. Fijaros, por ejemplo, su mano derecha, la que vemos a la izquierda, pues el antebrazo y la distancia entre el antebrazo y el bíceps que tiene detrás, esa manera de construir profundidad está muy conseguida. Estamos ya en el Alto Renacimiento, muy cerca del Alto Renacimiento, de generaciones que ya son capaces de hacer esto. Rafael I, Leonardo, Miguel Ángel, Fra Bartolomeo, Andrea del Sarto, todos los grandes pintores del Alto Renacimiento. Fijaros que ahora damos una especie de salto y llegamos a más o menos mediados del siglo XVI, Jacopo Bassano, un cuadro que no es de los habituales suyos, pero fijaros, este pintor tiene ningún problema ya en pintar volumen, pliegues, mano, sombra. Lo hace él porque lo ha aprendido a hacer toda su generación en Italia. Esto en otros lugares se tarda más tiempo en hacer. Interesante también esta especie de capacidad colectiva de conseguir algo que depende en parte de la formación de los artistas y que se consigue con más plenitud y más éxito en Italia y en Flandes. Volvemos en el tiempo un poco, de hecho es útil volver aquí en el tiempo. Pintor menos conocido, Ercole de Roberti, también importante, pero estoy hablando solo de cuestiones formales aquí, de la evolución de una manera de pintar. Fijaros que ella es una especie de estatua antigua, una de las ambiciones de la pintura del Renacimiento, aparte de ilusión de realidad en espacio, en volumen, en movimiento, en gestos. Otra es un acercamiento al ideal de belleza que se manifiesta en las esculturas antiguas. Sin embargo, fijaros la expresión de Bruto aquí, en este cuadro, es una expresión que podríamos decir que está poco conseguida, ¿no? Si miramos la cartela aquí, nos cuentan lo que está pasando y quizá nos explique las expresiones. Nos dice que Portia, que es la esposa de Bruto, demuestra su valentía y fortaleza hiriendo su propio pie con un cuchillo el día antes de que él vaya a intentar asesinar a Julio César, de hecho, y dice que lo hace como símbolo de que está preparada para sufrir lo que sea necesario si el plan no tiene éxito. Y se ve la expresión de Bruto mientras ella lo está haciendo, pero fijaros que lo bonito aquí es el intento, y es fácil que nuestra imaginación a caballo de ese intento lo aprecie, aún entendiendo que no está conseguido, tal y como lo estaría años más tarde. Fijaros, por ejemplo, aquí si nos venimos a pintura neerlandesa, estamos ahora en casi 1500, Quentin Melsay, pintura de Amberes, pinta con Patinir algunos cuadros. Bueno, el gran pintor de Amberes en la primera década, 2 décadas del siglo XVI. En época de Rubens, en el siglo XVII, consideran a Quentin Melsay como el iniciador de la escuela de Amberes, un poco a posteriori. Pero fijaros aquí, volumen, expresión, es un cuadro, podemos decir que perfecto, en esos objetivos técnicos. Otra cosa es que a nosotros su idea de la belleza nos guste más o menos, ¿no? Aquí un Gossaer, 1515-20,
poco lo mismo que en el cuadro anterior. Este es interesante por una razón. Este es un retrato de Enrique III de Nassau. Este es el señor que muy probablemente encargó el Jardín de las Delicias, que está en el Prado. Pero fijaros aquí el alarde de ilusionismo, que es el marmorizado, esa pintura de una superficie de mármol que está detrás del retrato del señor. Vamos a avanzar un poquito más, un par de cosas más creo que tienen interés. Fijaros este Parmigianino, quizá lo podemos dejar con este cuadro. Fijaros, una vez conseguidos estos objetivos que estaban tan claramente marcados, los pintores añaden un algo más, ¿no? Fijaros que aquí uno tiene casi la impresión, si os fijáis en el broche este que tiene la Virgen en el hombro, fijaros cómo emanan de ese broche una serie de formas que parecen impulsadas casi por una energía como si fuese agua o viento, ¿no? Que afectan también al paño de la cara de la Virgen, a la cara misma, a la mano, a los brazos, al niño, al pie del niño Jesús. Esto es pura estilización. Ese valor se ha elevado por encima de otros. Y el pintor lo que está haciendo es demostración de estilo, de esa deformación de la realidad de acuerdo con su propia visión de las cosas, la proyección de su personalidad o talento artístico en su caligrafía, y esa deformación o ese estilo, eso que es particular de este pintor, ese añadido a los objetivos previos de volumen, ilusión de realidad, etc., pues eso es lo que se está valorando ahora. Preciosísimo el cuadro este también, claro, como todo lo que hay aquí. Fijaros, ahí al fondo veis un Caravaggio maravilloso. Por aquí veis un Latour también muy importante. Simplemente os voy a enseñar ahora que otras cosas hay por aquí. Parece que estoy haciendo publicidad al museo y la estoy haciendo, efectivamente, porque es un museo increíblemente bonito. Bueno, mirad qué maravilla, un boceto en barro, un modelo en realidad, es el término que se utilizaba en Italia, para una fuente que hace Bernini. Esto es el equivalente a un boceto pintado hecho para enseñarle a un cliente. El cliente en este caso sería ese papa pro-español que hay en Roma, Inocencio X, al que retrata Velázquez, pues es un modelo hecho para que él apruebe una estatua que pretende hacer en la Piazza Navona, no la estatua de los Cuatro Ríos, sino otra, pero una cosa increíblemente bonito, los bocetos de Bernini. Bernini es el pintor con clara diferencia, el artista de más éxito en Europa en el siglo XVII, yo diría, junto con Rubens. Bueno, me refiero éxito en vida. Os enseño una última sala, así de lejos, porque tiene muy buena pintura española. Goya, precioso Murillo, que estuvo en la exposición Miradas Afines del Prado. Un Rivera señorial, maravilloso también. San Mateo. Fijaros, Pedro de Barberana y Aparregui, un retrato de Velázquez con unos negros impresionantes también. Don Francisco de Pisa, del Greco. Y bueno, un último cuadro, es difícil de resistir esto, pero un cuadro de Rembrandt, precioso también. Rembrandt fijaros, si buscamos, es bonito intentar pensar en cada pintor cuál es su virtud particular. En Rembrandt, pues quizá esa vocación de vida interior. Hemos visto casi todo, después hay otra sección igual que esto que hemos recorrido, de arte, Picasso, Mondrian, Miró, precioso también, etcétera.